Perfecto, entonces ahora sí voy a compartirles precisamente esta cuestión de lo que les comentaba de dónde van a estar las cuestiones de su plataforma. Bueno, esta es la vista así como de profesor. Déjenme cambio como si fueran ustedes, o sea, la vista que ustedes tienen. Ok, entonces, así es como ustedes estarían viendo la plataforma de nuestra universidad, ok, precisamente. Ahí está el aviso de lo de la semana de exámenes, ¿vale? Y bueno, ya saben, ahí está su carta descriptiva y demás, el enlace para nuestra clase que estamos teniendo el día de hoy y sus 14 semanas, ¿ok? ¿En dónde están las presentaciones de todas las semanas que ya hemos tenido clases? Acuérdate que en la semana 5 no tenemos clase porque es la semana de evaluación. Aquí están todas las semanas en las que hemos tenido clase y aquí ustedes semana a semana, pues ustedes pueden ir descargando el PDF, ¿ok? De de esos temas que ya se vieron en las semanas anteriores, ¿ok? Ya terminando esta sesión, aquí les saldría semana 6, ¿ok? Esa semana 6 corresponde a esta semana en la que van a poder descargar precisamente la presentación que les voy a compartir, ¿vale? Entonces, visto lo anterior, ahora sí, entonces voy a ponerles la presentación, esperando que ahora sí ya con los ajustes que realizamos, pues ya lo pueda yo poner en grandote. Y parece ser que sí. Perfecto. Entonces, el día de hoy, pues vamos a avanzar en temas bastante importantes, ¿ok? Continuando precisamente con nuestras cuestiones de la introducción al estudio del derecho y vamos a ver al derecho como un orden normativo, ¿ok? Al derecho como un orden normativo, como lo ven ahí en la pantalla. Vamos a estar viendo ese tema, vamos a ir viendo qué implica la regla, la ley, las normas y algunas fuentes del derecho entre esta semana, ¿verdad? Y la semana siguiente estaremos pues profundizando en función de estos temas precisamente, ¿ok? Pero principalmente en esta sesión esperemos llegar a todo lo que implica estos primeros tres temitas, la regla, la ley y las normas y sus características, que es bastante cúmulo de información para esta sesión, pero esperemos que les quede bastante claro con lo que preparamos, pues, para esta clase, ¿ok? Igualmente que las otras sesiones, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor vayan si pueden, haciendo uso del micrófono. Ya ven que hay una cuestión de función en nuestra plataforma que dice levantar la manita, activan esa parte y yo ya les cedo el uso del micrófono para que puedan formular más fácilmente su pregunta, pero si no les fuera posible a lo mejor activar esas funciones, pueden poner dentro del chat igualmente su comentario, su pregunta y yo lo voy leyendo y les voy respondiendo, ¿va? Entonces, fíjense muy bien. En otras sesiones ya hemos visto pues que nuestro derecho va a estar regulando precisamente a la sociedad, las acciones de la sociedad, los actos principalmente para darles esa armonía, ¿ok? Y ya sabemos que esa sociedad pues va a ser un conjunto de personas, un conjunto de hombres, de mujeres, que en conjunto tienen el ideal de lograr un bien común, que podríamos decirlo que ese bien común pues va a ser específicamente pues desarrollarse en todos los aspectos de su vida, ¿no? Como familia, como persona, como trabajador, etcétera. Y todos esos aspectos, pues invariablemente los va a estar regulando, pues precisamente el derecho, para que sea precisamente un orden normativo. Y bueno,
pueda empezar a alinearse o a tener un poquito de congruencia precisamente todas esas relaciones sociales que va a ir desarrollando la persona o ese conjunto de personas en su entorno, ¿ok? De tal suerte que el derecho, pues casi es el negrito en el arroz de la sociedad, lo podríamos decir así. ¿Por qué? Pues porque regula hasta las relaciones más, digamos, no es que no sean importantes, pero digamos, las relaciones hasta más simples y cotidianas que puede tener cualquiera de nosotros aquí presentes. Y una de esas relaciones, pues es tu relación con tu familia, ¿ok? Entonces, hasta esa relación que no es insignificante, obviamente, pero que es muy común para cualquiera de los que estamos aquí presentes, para cualquiera de las personas que conocemos en nuestro contexto, pues somos culturalmente inclusive muy apegados a nuestro entorno familiar. Entonces, también ese entorno familiar, esas relaciones las va a estar regulando el derecho, ¿ok? De tal suerte que, de hecho, la familia y varias instituciones que se desprenden del ámbito familiar van a estar incorporadas y reguladas por el derecho, porque sociológicamente, acuérdate que también dijimos en otras sesiones, el derecho se apoya de la sociología también y de otras ciencias, de otros conocimientos. Sociológicamente, bueno, la sociedad que tenemos hoy en día se origina gracias a la familia, gracias a esa agrupación que se da entre un hombre y una mujer, que origina pues precisamente la descendencia, que son los hijos, para entrar en ese contexto familiar. Entonces, de ese contexto, de ese entorno, de esa familia, pues van a surgir varias instituciones que inclusive van a estar reguladas precisamente por el derecho. Vamos a tener la regulación de la filiación o la relación entre padres e hijos. De ahí vamos a poder desprender la institución de los alimentos, por ejemplo, la institución inclusive del matrimonio, que es lo que origina precisamente que se unan esas personas y de ahí pues tengan descendencia y se origine la familia en sí misma. También las cuestiones del parentesco que pudieran tener los hijos respecto de los hijos respecto de los padres de sus padres, por ejemplo, de nuestros famosos abuelos, el parentesco civil, podríamos decirlo así, o por afinidad, pues que tienen los esposos que se unen en esa figura del matrimonio. Todo eso va a estar regulado por el derecho. Y también, a su vez, esas personas o cada uno de nosotros, si lo vemos en nuestro contexto personal, además de ser hijos en el contexto a lo mejor de ustedes, en el mío, además de ser mamá o de ser esposa en su caso, pues también tengo otros, digamos, cada uno de nosotros tiene otros roles que realizar en tu contexto personal. No solamente eres hija de familia o hijo de familia, también a lo mejor eres hermano. Si estás trabajando, pues también en determinado momento, pues desempeñas el rol de trabajador. Además, aquí en la escuela, pues estás con el rol de estudiante, por ejemplo. En mi caso, como te decía, no nada más soy mamá, también soy esposa. Además de ser esposa, pues también soy trabajadora para los clientes a los que apoyo con ciertas asesorías. En mi despacho, pues también soy patrón, soy pues la dueña del despacho y la que les tiene que pagar a algunos trabajadores pues su salario. También soy hija de familia en determinado momento. Entonces, todos esos vínculos sociales que tenemos por los roles, los múltiples roles que nosotros desempeñamos, pues también van a estar regulados por el derecho, ¿ok? El ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito,
de inclusive tú como ciudadano, cómo te relacionas con tu entorno social en donde estás viviendo. Por ejemplo, aquí pues todos somos vecinos, a lo mejor de Cuautitlán Izcalli, de Cuautitlán, México, dependiendo de desde donde se estén conectando. Somos vecinos porque residimos en ese ayuntamiento, así es como se denominan a los ciudadanos que viven dentro de un ayuntamiento, dentro de un municipio, se les denomina vecinos. Entonces tú tienes inclusive ese rol de relacionarte pues con tus autoridades dentro de ese lugar de residencia en donde estás viviendo, en donde estás radicando o hasta inclusive en donde estás estudiando o laborando, ¿no? Entonces también el derecho te va a estar regulando ese aspecto. Inclusive si formamos parte a lo mejor de algún sindicato, porque a lo mejor en donde trabajamos pues también está el sindicato y te sindicalizaste, pues también tienes ese rol esporádicamente ahí, entonces también va a estarte regulando o protegiendo algo el derecho en función de ese vínculo social que se desprende de un rol principal como trabajador sindicalizado. ¿Ok? Entonces, igual si formamos parte de alguna asociación o alguna sociedad más adelante, pues tendremos el vínculo social entre nosotros y ese conjunto de personas que forman esa asociación, esa sociedad, y también ahí el derecho nos va a estar regulando diferentes ámbitos a través del derecho civil o en su defecto del derecho mercantil, según sea el tipo de asociación o sociedad que hayamos desempeñado. ¿Ok? Entonces esa parte es muy importante que la tomen en cuenta, ¿vale? Ahora, en ese sentido, entonces vamos a tener que considerar que nuestro derecho entonces va a enfocarse en tomar en cuenta todas esas relaciones sociales y tratar de establecer normas que ya para lo que hemos avanzado, pues esas normas son un conjunto de leyes que van a estar precisamente regulando la conducta de esas personas o de nosotros como personas, dentro de cada uno de esos roles que vamos a estar desempeñando. Nos van a dar esas leyes, esas normas, imperativos o mandatos, es decir, deberes, derechos, obligaciones, como decíamos en las otras sesiones, que debemos de tomar en cuenta y que nos van a permitir, ¿ok? Alinear nuestra conducta hacia lo que espera el Estado, que sea lo correcto, para que todos tengamos un desarrollo adecuado, una convivencia adecuada. Y en su defecto, en caso de que no nos alineemos a lo que dice la ley, pues bueno, podrán imponernos una sanción. ¿Ok? Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta porque eso hace que precisamente el derecho sea un orden normativo. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. ¿Ok? Entonces, para que nuestro derecho sea ese orden normativo, debes de tomar en cuenta lo siguiente, ¿ok? Nuestro derecho, además de ser un conjunto de conocimientos legales que van enfocados, como decíamos hace rato, a regular a la sociedad, ese conjunto de conocimientos lo vamos a traducir en esta parte que te voy a destacar aquí con el lapicito y lo vamos a poner como en otro color para que lo podamos distinguir, ¿ok? Todo ese conocimiento se va a traducir en un conjunto de normas jurídicas o en un conjunto de leyes, sí, ¿ok? Que van a ser bastante importantes, ¿ok? Y que esas leyes junto con algunas reglas y algunas otras normas, ¿ok? Van a estar permitiendo que las personas, tanto tú como yo, comprendamos qué es lo que el derecho espera de nosotros, qué es lo que en determinado momento se espera que realicemos a la luz del derecho para que nuestra conducta pues esté alineada a lo que debe de ser
y de ahí podamos desprender los famosos derechos que nos proporcionan las leyes, las obligaciones que podemos exigirle a las personas en determinado momento, ¿ok? O en su defecto, solicitar que el Estado nos apoye con algún procedimiento, con la imposición de algunas sanciones en caso de que sea necesario, ¿ok? Entonces, tenemos que entender así que ese orden normativo se refiere precisamente a ese conjunto de leyes que van a estar regulando a la sociedad y que van a tener cierto grado de relación con algunas reglas o con algunas normas que vamos a tener, ¿ok? Ahora, para que podamos entender un poquito esa relación, ¿ok? De esas reglas, esas normas con la ley, les lanzo esta primera pregunta, ¿ok? Váyanla reflexionando. ¿Qué fue primero? Ya ves que por ahí hay un acertijo muy común de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es más o menos así, solo que en el ámbito del derecho. ¿Qué fue primero, la ley, la norma o la regla? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué fue primero? ¿Cuál de esos tres aspectos es primero para que, digamos, de ahí podamos obtener nuestro conjunto de normas y podamos considerar a lo mejor que el derecho pues es ese orden normativo? ¿Qué piensas tú que fue primero? ¿Cuál de esos tres conceptos es el primero? Piénsalo bien y ahorita me puedes poner tu respuesta dentro del chat si te es más fácil o en su defecto pues usar el micrófono y mencionármelo. Les doy un par de minutos para que lo puedan pensar y me puedan dar su respuesta, ¿vale? Ya tienen su respuesta. ¿Quién me quiere mencionar a lo mejor qué es lo que ustedes consideran que fue lo primero? Si la ley, la norma o la regla. Ustedes váyanme diciendo y yo aquí a lo mejor los voy leyendo. Si es más fácil para ustedes a lo mejor, pues ponerme su reflexión a lo mejor dentro del chat. Por acá me dice Yareli la ley. Ok, ahorita vamos a ir viendo esa reflexión, no se van a ir sin la respuesta a este acertijo que está bastante interesante. Ok, ¿algún otro comentario que quieran poner por acá dentro del chat? Adelante, ok. Ahorita Yareli nos dijo que la ley, no sé si Vanessa esté de acuerdo a lo mejor con lo que nos comenta Yareli, si es así. No, ahorita no tiene activado los likes, pero cuando nos conectamos en el campus sí se le puede poner como que like al comentario que está en el chat, pero aquí creo que no está como que desactivada esa función, no sé por qué. Pero ahorita vamos a ir viendo precisamente esa respuesta,
¿ok? Entonces, fíjate bien, vamos a ir reflexionando entonces sobre este acertijo para ver si es correcta esa apreciación de Yareli o si a lo mejor pues estamos nosotros a lo mejor omitiendo algo, ¿ok? O a lo mejor dejamos pasar algo por ahí porque a lo mejor ya estamos muy acostumbrados en una dinámica en donde precisamente la ley pues es lo más importante. Tan es así pues de que estamos estudiando derecho, entonces esa es algo normal, ¿ok? Pero fíjate bien, aquí tienes una pirámide, ya sabes que todas las pirámides tienen una base y pues los otros costados que hacen que precisamente esté la pirámide. Y lo más importante de esta figura pues es la base. ¿Ok? Entonces los cuadritos que tienes aquí en donde está la regla, la norma y la ley, los vamos a ir explicando para que tengamos la respuesta a ese acertijo. ¿Ok? Y vamos a tener que tomar en cuenta el orden y la dirección en la que está esta flechita para que lo podamos comprender un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue primero? ¿La ley, la norma o la regla? Era la pregunta anterior. ¿Ok? Por ahí me dijeron ustedes que la ley. ¿Ok? Y espérenme tantito, por acá me dice Vanessa, primero existió la regla porque las personas necesitaban acuerdos para convivir, después surge la norma que organizaba esas reglas dentro de la sociedad para poder tener una convivencia buena y sana y pues un poco más segura y al final apareció la ley porque es una norma creada por una autoridad y que tiene una sanción si no la cumplimos como sociedad. Efectivamente, Vanessa, efectivamente. Entonces, lo primero, y es que es lo más común, estamos acostumbrados a cumplir leyes porque ese es el panorama que nos da mayor certeza, precisamente, nos da más certeza porque una autoridad emite esa ley. Entonces entendemos que por esa validación de esa autoridad, pues sí o sí siempre tenemos que cumplir las leyes y es lo correcto. Pero más allá de ello, casi siempre vamos en función de cómo está esta pirámide, de lo más básico que es la regla hacia lo más avanzado que es la ley. Y de hecho, socialmente hablando, todos en casa tenemos reglas y de hecho, socialmente hablando, todos nos desempeñamos en casa con base en reglas. Reglas que obviamente sabemos que por el contexto social y hasta hacen memes de eso, no me dejarán mentir, del meme de la chancla, la regla que dicen tus papás en casa, pues si no la cumples es casi como si fuera la ley. Pero es como nos dice Vanessa, en un conjunto de personas, pues se valida esa regla como un convenio colectivo o un convenio precisamente entre ese conjunto de personas que permite que tengan una convivencia un poquito más ordenada y alineada a que puedan convivir de manera hasta cierto punto organizada o relativamente en paz, que es precisamente lo que sucede en la mayoría de los contextos en todo el mundo. Todas las familias tienen reglas, que los padres queramos que las cumplan casi como ley, pues es porque hay que tener un contexto sano, pacífico para convivir. Imagínense un conjunto de individuos, cada uno con su criterio, su forma de ser, unos más pacíficos, otros más alocados, unos, ¿por qué no? No tanto de que les dé igual, sino que son más asertivos en realmente tomar en cuenta lo que se debe de tomar en cuenta y lo que no lo dejan pasar. Pues imagínense si uno se vuelve un poquito loquito con ese perfil de convivencia que la mayoría de las familias tienen, pues obvio que queremos que sea casi ley que esas reglas se cumplan, pero si se fijan son principios básicos, acuerdos básicos, como nos dice inclusive Vanessa, que nos permiten que esa colectividad pueda convivir con relativa paz, relativa armonía, ¿ok?
Pero ya con el tiempo, como ustedes saben, si ya llevaron teoría general del Estado, saben que ese conjunto de personas, además de pactar esas reglas, también pactan hasta cierto punto, pues ceder un poquito de su libertad, pues para que haya un poquito de más organización a pesar de esos convenios, que haya un nivel más avanzado de organización y de estabilidad dentro de su entorno, que no nada más sea en el entorno más inmediato, sino en un entorno más maximizado de convivencia, porque no nada más voy a convivir en ese contexto con mi familia, o sea, voy a tener que salir de casa o de donde se supone que yo resido a convivir con otras personas y ellos van a tener otras reglas que si bien yo las quiero cumplir, va, si estoy de acuerdo las cumplo, si no, no pasa, bueno, no es que no pase nada, pero vamos a empezar a tener un desorden con las otras personas que no son propias de la colectividad original de donde yo provengo. Entonces, por algo, por esa parte es por lo que surgen precisamente las normas, porque tengo que ceder un poquito de esa libertad, empezar a abrir un poquito más esa convivencia, como lo vemos en la teoría general del Estado y también como lo establecen los griegos, en donde precisamente esas personas que ya tienen un núcleo propio empiezan a convivir con otros núcleos. Las reglas pueden ser válidas, similares o inclusive no aceptadas, pero tenemos entonces que planificar una norma que precisamente nos permita organizar un poquito más de esas reglas que sean coincidentes y que nos permitan, a pesar de que venimos de otros entornos individuales, diferentes, podamos tener aún así una convivencia sana, una convivencia segura, podamos ajustar, digamos, conductas coincidentes para que pues todos podamos mantener esa armonía. Si yo ya salí con una armonía o tengo una manera de ser dentro de mi núcleo inicial, si otro núcleo tiene más o menos las mismas conductas, bueno, se validen las mismas, no a través de una regla, sino a través de algo ya más evolucionado, de una norma en donde precisamente esas conductas se sigan alineando a ser pacíficas, a ser correctas, a respetar derechos, a procurar cierto nivel de obligaciones, organizar tareas, organizar actividades para que la colectividad pues pueda funcionar mejor, ¿ok? Y ya viendo ese esquema inicial que todos los estados lo tienen, pues bueno, ya ceder un poquito esa libertad, si yo ya se la cedí a un conjunto más amplio de personas, pues ahora cedérsela también a una autoridad válida que en conjunto técnicamente todos vamos a validar a esa autoridad o autoridades que nos van a ayudar a que esas normas o esas reglas en determinado momento pues puedan validar esas conductas, esas tareas, esas actividades que sí o sí son repetitivas, sí o sí permiten un nivel de armonía y deben de dar un grado de seguridad a que independientemente de donde seamos originarios, pues precisamente esa autoridad por mandato de esa ley que va a estar validando ciertas conductas, ciertas actividades, ciertas reglas, ciertas normas, pues precisamente pueda elevar a un grado muchísimo más avanzado todos esos principios que mandan o que alinean las conductas para que se puedan plasmar en un conjunto normativo que ya para el momento sabes que son leyes y precisamente pues puedan tenerse mayor certeza de que sí o sí se van a cumplir y que en determinado momento si no se cumplen, pues esa misma autoridad pues puede venir y sancionar a las personas que no cumplan esas leyes. Entonces, tenemos que considerar esa parte porque en algunas ocasiones, sobre todo, precisamente olvidamos esa base. Creemos que todo es la ley y sí, como abogados todo es la ley, pero también
debemos, digamos, hacer ese ejercicio reflexivo de que hay ciertas reglas o ciertas normas que quizás hayan sido elevadas por convivencia, incorporadas a estar en ese conjunto normativo, pero que al final de cuentas se basan en una norma quizás moral, en una regla específicamente a lo mejor social, como serían los alimentos, en donde precisamente esa regla, socialmente hablando, implica un deber moral que inclusive está incorporado en la ley en beneficio pues de las personas que necesitan esos alimentos, ¿ok? Y también pues ese ejercicio reflexivo que ahorita hicimos, pues también nos sirve, inclusive aunque no lo creas a ti como estudiante, a entender esa parte y a nosotros pues como abogados a tener argumentos muchísimo más válidos para que si a lo mejor nuestra contraparte no quiere dar los alimentos porque piensa que el chico, que a lo mejor es adolescente, ay, no, no lo necesita. ¿Para qué quiere los alimentos? ¿Para que se los gaste la mamá que los va a administrar? No, yo quiero que si se los doy, los use para lo que es. Pues sí, es la idea, pero ¿cómo de que no los va a necesitar si se supone que es un deber moral que tú tienes para con tu hijo, ¿no? Y te va a decir, ay, no, es que la ley no dice eso. No, pues la ley no dice eso, pero la convivencia social que se basa en una norma establece que los padres tienen un deber moral para con los hijos. Y eso se elevó a que no solamente sea válido para ti, sino para todos los padres a lo largo del mundo, inclusive aquí en México. Tan es así que ese deber moral se traduce en los alimentos, entonces sí o sí los necesita, independientemente de que si los va a usar solo para estudiar, para cuando se enferme, para salir y divertirse, ¿por qué no? También los niños, los jóvenes necesitan como parte de su desarrollo eso, y es tu deber moral pues procurárselos, y más si está en la ley. Ok, entonces ese ejercicio que ahorita hicimos, pues también más adelante como abogados nos ayuda bastante. Ok, recuerden que si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden mencionarlo, ya sea a través del chat como lo hicieron ahorita o si pueden activar el micrófono, adelante, ¿ok? Acuérdense que yo estoy monitoreando todos esos espacios, ¿va? Entonces ahorita vamos a ir viendo un poquito más a detalle todo esto sobre la regla, la norma y la ley, ¿ok? Para profundizar un poquito más, ¿va? Yo aquí de todas maneras estoy monitoreando todos estos espacios, ¿vale? Y sacando nuestro respaldo de nuestra sesión por si se les ha pasado algo, lo puedan retomar también dentro del videíto. Entonces, la regla, ¿ok? ¿Qué va a ser la regla? Normalmente es una fórmula, un enunciado, podríamos decirlo así, que prescribe o que determina lo que es preciso hacer, nos dice lo que debemos hacer, ¿ok? Para alcanzar un fin determinado, ¿ok? Como lo que hacen nuestros papás. ¿Quién me dice por ahí un ejemplo de una regla que tenemos todos en casa y que pretende pues alcanzar un fin específico dentro de la convivencia de cualquier familia? ¿Quién me da por ahí un ejemplo de una regla que tengamos en casa? Una regla que tengamos en casa. Algo que a lo mejor sí o sí tus papás, tú y las demás personas que habitan en tu familia, pues tienen que cumplir esa regla, pues para que puedan a lo mejor alcanzar un fin determinado como una convivencia sana, un objetivo en específico, pues para tu familia, por ejemplo. Y ahorita pensando en ese ejemplo, a ver, déjenme ver. Ay, no puedo abrirlo. Ah, ya lo pude abrir.
Dice, hablar adecuadamente a tu familia sin faltar al respeto, exactamente. Es una muy buena regla, muy común en todas las familias de nuestro país. Tratarnos todos con el debido respeto, hablarnos de manera adecuada, sin groserías, sin elevar el tono de voz, salvo que sea estrictamente necesario, o como decía mi mamá, salvo que tengas que hacer énfasis en que estás enojado o que quieres que se tome muy en cuenta ciertas cosas de lo que vas a decir, entonces sí elevas el tono de voz, si no, no es necesario, habla normal, habla tranquilo, decía mi mamá. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que haya respeto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que te escuchen las otras personas con las que vas a platicar en tu familia o a discutir o a tratar cierto tema, ¿ok? Entonces, hay un enunciado o una fórmula que lo prescribe, pues sí, a lo mejor es lo que siempre te dicen tus papás, habla con respeto, habla tranquilo para que yo te pueda escuchar y no nos faltemos al respeto y también para que te pueda entender, dirán los papás de hoy en día, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es un conjunto de palabras a través de los cuales, pues nosotros vamos a decir lo que debemos o lo que creemos necesario realizar para alcanzar esa convivencia sana en nuestro hogar, ¿no? Otra regla, pues que cuando terminas de comer, ya sea comida, desayuno, cena, la regla yo creo que en la mayoría de las casas es que pues vayas y lleves tus platos al lavabo, si te es posible pues que los laves o como en casa si nos toca en ese momento lavar, es nuestro turno lavar los trastes de todos, bueno, lavarlos y hacer que todos los demás pues comprendan que así no les toque lavar, es necesario que ellos lleven sus trastes al lavadero para que la persona que los tiene que lavar pues bueno se dedique a ello, pero tú también cumplas eso. ¿Para qué? Pues para que esté ordenada la mesa, para que esté limpiecita, para que a lo mejor si ahí quieres hacer tu tarea, bueno, lo puedas hacer, pero ya está despejado el espacio para que haya orden, para que haya limpieza en casa, para que la persona o las personas que saben que se tienen que ir turnando en lavar los trastes, pues tengan un nivel mínimo de responsabilidad de ayudar en casa, ¿no? De tener ese interés de que todos, nuestro espacio, todos lo mantenemos limpio, ¿no? Entonces, esa es una regla muy sencilla y tiene una finalidad muy específica. Papá o mamá la van elaborando con la intención de que todos tengamos un objetivo que nos beneficie a todos y que tenemos que alcanzar, ¿ok? Lo que tenemos que distinguir aquí es que esas reglas o esos ejemplos que ahorita dimos no están creadas por el Estado no crea esas reglas, por lo tanto tampoco las elabora el poder legislativo, ¿ok? Sin embargo, se entiende que por los tipos de ejemplos que ahorita pusimos, sí es necesario hasta cierto punto su cumplimiento. Y fíjate lo que te dije ahorita, es necesario su cumplimiento. No es que sea una obligación, pero es algo necesario de realizarse para que podamos lograr ese objetivo común, ¿ok? Ese objetivo de que decíamos ahorita tener respeto, de que te escuchen, de que puedas platicar las cosas tranquilamente, de que tengamos orden, de que todos tengamos responsabilidad de mantener nuestro espacio, limpio y ordenado y demás, ¿ok? Pero si es importante o resulta indispensable al menos, pues de que se cumplan, ¿ok? Ahora vamos a avanzar con la norma, ¿ok? La norma es una regla que se convierte en obligación, ¿ok? Entonces, va a estar implicada esa regla que va a tener que ser ya sí o sí, no necesario, sino indispensable que lo cumplamos sí o sí, ¿ok?
porque nos dice lo que debemos de realizar, ¿ok? Esa regla nos va a decir lo que debemos de realizar. Por eso es un nivel muchísimo más avanzado la norma en función de la regla, pero podemos rescatar, digamos, preceptos o lo que nos describen ciertas reglas para que los podamos evolucionar al grado de normas y entendamos que esto es lo que se debe de realizar. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, la norma va a tener una estructura, va a tener un juicio de valor, ¿ok? Va a tener un destinatario, va a tener un mandato y va a tener una finalidad. ¿Ok? Entonces, siempre va a tener esa estructura e igualmente va a contener una sanción. ¿Ok? Igualmente va a contener una sanción. ¿Vale? Entonces, esta parte sí es necesaria que la tomemos en cuenta. ¿Va? Y ahorita vamos a verificar esta parte, ¿ok? Para que tengamos precisamente ese ejemplo de una norma, ¿vale? Y ahorita vamos a poner una norma que precisamente, digamos, aprovechando, ¿verdad? Que tenemos también normas precisamente, pueden ser jurídicas, religiosas, de cualquier tipo, vamos a poner los mandamientos de la iglesia, ¿ok? Como ejemplo y ahorita te los voy a mostrar, ¿vale? Precisamente de los 10 mandamientos. Te voy a poner así como una ilustración. Nada más déjame verificar. Aquí, perfecto. Entonces, ay, me equivoqué de ventanita. Quería poner que proyectemos otra cosa. Y ahorita ahí los vas a tener en la pantalla, ¿ok? Ahí que son estos que acabo de buscar. Tenemos los mandamientos de la iglesia, que son estos, o los 10 mandamientos, ¿ok? Cualquiera de ellos están considerados como una norma de carácter religioso, ¿ok? Decíamos hace rato, tienen un destinatario. ¿A quién van destinados normalmente estos mandamientos de la iglesia o los mandamientos de la ley de Dios, como nos los enseñan? Pues precisamente a las personas que son católicas, ¿ok? Entonces ahí tenemos un destinatario. ¿Cuál sería el juicio de valor? ¿Qué es lo que te dicen normalmente? El por qué debes de cumplir estos mandamientos. ¿Qué es lo que hace que tú, si son de la mayoría de los que son católicos, qué es lo que hace que esos católicos cumplan estos mandamientos? Para que tengan un juicio de valor o una importancia el cumplirlos, pues para que los considere como obligatorios y realizarlos. Si yo los cumplo, ¿qué es lo que normalmente pasa o pensaría Diosito de mi persona si yo llevo a cabo estos 10 mandamientos que ves ahí en la pantalla? Como los conocemos, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, no matar, no robar, etcétera, que ves ahí en la pantalla, o a lo mejor los mandamientos de la iglesia, que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, confesar nuestros pecados por lo menos una vez al año, comulgar, obviamente en todas esas misas, pero
si no te es posible, pues al menos comulgar en la Pascua, realizar el ayuno, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos dicen respecto a estas normas religiosas? Que si nosotros las cumplimos, pues Dios va a entender que somos buenos seguidores de su fe, de sus principios, de lo que Él nos ha establecido como lo que se debe de realizar o lo que debería de realizar un buen católico precisamente, ¿ok? Y ahí es en donde tenemos ese juicio de valor y que evidentemente que si yo los cumplo, pues entendería que de cumplirlos quiere decir que soy una persona buena y a la luz de la religión, pues me voy a ganar el cielo, ¿no? Cuando yo me llegara a morir, pues como yo cumplí estos 5 y además los otros 10, pues entendería que soy una persona buena y entonces cuando yo me muera, pues técnicamente voy a ir al cielo, ¿no? Ahí está el juicio de valor, que es lo que hace que precisamente mis valores personales se alineen a los valores de la religión y los considere como realmente válidos, obligatorios y necesarios de cumplir, pues para que yo pueda obtener, pues hasta cierto punto, el que pueda ir al cielo cuando así me toque, ¿no? Decíamos, el mandato, ¿cuál va a ser el mandato? Pues cualquiera de esos 5 enunciados que ahorita ves ahí en la pantalla es lo que te manda, lo que debes de realizar. ¿Qué? Los domingos que debo de realizar como católico, pues ir a misa. Ya que esté en la iglesia oyendo misa, oírla entera de inicio a fin. No solamente los domingos, sino también las fiestas de guardar, es decir, las festividades religiosamente importantes en las que amerite pues que se haga una misa, pues yo ir a esas misas y escucharlas completas, ¿ok? Ese es el mandato o la orden. La finalidad pues es de que todos los que son de esa religión pues alineen su fe, su actuar hacia lo que Dios establece que es bueno y correcto, pues para ejercer la religión, para obtener el favor, ¿verdad?, de Dios, para obtener la recompensa en determinado momento de ir al cielo. Y obviamente si uno no cumple esto, que es lo que normalmente nos dicen, ay, te vas a ir al infierno porque no cumpliste ni estos 5 o de esos 5 nada más uno, y eso pues sí te presentabas a misa, pero pues mira, oías de la mitad para el final, ni siquiera completa. Comulgaste, pues yo creo que solamente cuando hiciste la primera comunión, porque pues después Diosito ya no te vio comulgar, ¿verdad? Te confesaste, pues creo que nada más igual para hacer la primera comunión, y si te casaste por la iglesia, pues a lo mejor te confesaste también cuando te casaste, pero de ahí en fuera, pues yo ya no, ¿verdad? No vi que fueras con el Padre y te arrepintieras. Y bueno, estos va a decir Diosito, híjole, pues de 10 a lo mejor, pues a ratos te acordabas de mí y a ratos no, ¿verdad? Entonces, pues como que siento que no me amaste lo suficiente y bueno, de lo demás mejor ni hablamos, ¿verdad? Porque creo que como que no te quedaron claros los otros 9 tampoco. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos dicen? Te vas a ir al infierno, o por lo menos cuando te toque colgar los tenis, pues Diosito, a lo mejor no te manda al infierno, pero de que no vas a entrar luego, luego al cielo, igual y no, a lo mejor te quedas en el purgatorio, ¿no? Entonces ahí tenemos pues obviamente una sanción, ¿ok? Una sanción establecida, al menos un castigo, pues que podemos considerar, pues que está ya determinado en ese tipo de norma, ¿ok? Ahorita vamos a continuar con nuestra presentación para que vayamos viendo esta parte, ¿ok? Entonces, nada más déjenme verificar si a ustedes ya les aparece. Sí, perfecto. Entonces, ahora, fíjate bien, esa estructura entonces ya viste cuál es, ¿ok?
Ese juicio de valor, ahorita ya lo vimos con un ejemplo, es lo que hace que mis valores, en función de lo que buscan, que normalmente es algo bueno, pues tenga un empate y por lo tanto yo lo valide para considerar esa norma o estos mandamientos, pues como válidos, como obligatorios de cumplir, ¿ok? Igualmente vamos a tener lo demás que va a ser el destinatario, acuérdate, a quién va dirigido. En este ejemplo, pues ya dijimos a quiénes, a los que profesan la religión católica. Y técnicamente a quienes van dirigido normalmente es a quien obliga esa norma. En este caso, pues normalmente son personas físicas como tú y como yo, que son seguidores de la religión. Si estuviéramos hablando de una norma jurídica, pues también sabemos que hay empresas que también en su momento tienen un conjunto de artículos que los regula en cierto aspecto y que les impone deberes y que técnicamente hacia ellos pues van dirigidos esos artículos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, pues también puede haber personas morales, pues que necesariamente deban de cumplir esa parte, ¿ok? Ahora, el mandato, ¿ok? Que es el siguiente punto, es lo que establece, ¿ok? La orden que establece, como ahorita vimos precisamente, lo de oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, por ejemplo, o lo de los 10 mandamientos que veíamos ahí en la pantalla, a lo mejor no matarás, no robarás, es el mandato específico, el texto que precisamente determina pues lo que se debe de realizar o lo que debemos de abstenernos en este ejemplo, ¿no? Abstenerme de matar a las personas, por algo me dice no matarás, abstenerme de quedarme con cosas que no son de mi propiedad, por algo me dice no robarás, ¿ok? O honrarás a tu padre y a tu madre, ¿qué es lo que me dice? Pues tratarlos como decíamos hace rato, pues bien, ahí podemos ver en esa parte de honrarás a tu padre y a tu madre, que esa parte precisamente va de la mano de un mandato, sí, pero que viene de una regla. ¿Ok? Hace ratito les pedí un ejemplo, la regla de convivir o de hablarle a las personas de tu familia de una manera adecuada, con el debido respeto. Hacer eso de manera reiterada hacia tus padres es la regla dentro de tu entorno personal. Si lo elevamos al nivel de norma religiosa, porque es lo que también se espera en las familias que tienen esta religión, podemos ver que esa regla evoluciona un poquito más, de manera más severa, al grado de que lo tenemos como un mandamiento también, ¿verdad? Dentro de ese apartado religioso. ¿Ok? Y la finalidad que ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? Que es el bien común o el objetivo que buscamos regular, ¿ok? En el ejemplo de honrarás a tu padre y a tu madre, pues el objetivo que queremos regular es que haya una convivencia sana entre padres e hijos, ¿ok? Con el debido respeto, con la debida escucha, de manera correcta, pues que padres e hijos pues se tengan un trato cordial, puedan escucharse, puedan entablar confianza, no se falten al respeto, etcétera, es lo que busca. Eso es lo que buscaba la regla en tu entorno personal, pero eso también es lo que busca, pues digámoslo así, Dios, pues para que exista ese sano ambiente también aún religiosamente en las familias, podríamos decirlo así, ¿no? Y la sanción, pues es precisamente el castigo. El castigo, la consecuencia puede ser buena, puede ser mala.
de cumplir o de realizar o de no realizar lo que esa norma me establece, ¿ok? Las sanciones o los castigos normalmente los entendemos como algo malo. Si me sancionan es porque hice algo malo, pero normalmente a la luz del derecho una sanción es una consecuencia y las consecuencias no necesariamente tienen que ser malas, también pueden ser buenas, ¿ok? Por ejemplo, los padres, pongámoslo dentro del apartado jurídico, si los padres, elevando esta norma religiosa hacia lo jurídico, honran también a sus hijos, así como sus hijos honran a sus padres, pues tenemos precisamente que de ahí, al elevarlo al ámbito legal, pues podríamos tener a lo mejor los alimentos. ¿Cómo yo voy a demostrar que tengo el debido respeto, le doy la debida importancia a mis hijos y en su momento a mis padres? Pues a través de los alimentos, a través de un trato cordial. La consecuencia positiva que va a haber de ello es que si yo como padre realizo eso, lo positivo es que se va a respetar mi patria potestad. Cada que yo la quiera ejercer, lo voy a poder realizar. Cada que yo quiera que se respete eso, el Estado lo va a respetar. ¿Ok? Y me va a permitir los medios para proporcionar esos alimentos, educación, etcétera, a mis hijos. ¿Ok? Igualmente, si lo vemos de los hijos a los padres, cuando ya están viejitos los papás, pues eso mismo es una consecuencia buena, al grado de que mis padres reconozcan que yo soy su hijo y que como hijo, en el momento en el que ellos ya no puedan económicamente a lo mejor o por sí mismos valerse, pues yo como hijo tengo todo el derecho de proporcionarles pues un dinerito para que tengan para gastar, para sus medicinas, para un gusto, para lo que quieran. No pueden ir al doctor, yo los llevaré porque soy su hijo, pues para que se atiendan y demás. Esa es una consecuencia buena de que reconozcan pues esa afiliación y que de esa afiliación y de ese amor se desprende esa cuestión no solo moral, sino también legal, ¿ok? Entonces también puede haber cuestiones o sanciones o consecuencias buenas, aunque casi siempre lo vemos, como te decía, por el aspecto malo, ¿no? Obviamente algo malo pues es un castigo, si lo vemos en el entorno de los delitos que decíamos en otras semanas, pues el castigo, la sanción por una persona que es delincuente, pues el Código Penal nos va a establecer esa sanción, ese castigo que va a recibir por la conducta mala que realizó, ¿ok? Entonces, tenemos que considerar que va a establecerse esa parte, ¿ok? Si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, pues váyanme comentando para que las vayamos resolviendo. Perfecto, entonces vamos a ir avanzando. Acuérdense que si tienen alguna, ¿ok? Alguna por ahí, ¿ok? Este, vamos a irla resolviendo, ¿ok? Entonces, fíjate bien, ahorita vas a ir respondiendo esta parte, es un reto como para que vayamos aterrizando lo que ahorita ya vimos, ¿ok? Porque acuérdate que en nuestra universidad, además de ver cosas teóricas, nos interesa sobre todo que ustedes aterricen la práctica y con materias como esta, pues ustedes vayan formando un criterio jurídico, ¿ok? La idea era darles un enlace para que ustedes buscaran precisamente, ¿ok? Buscaran precisamente el articulito, pero para más rápido, ¿ok? Yo se los puse en la siguiente diapositiva. Lo que vamos a realizar es tomar en cuenta ese artículo para que vayamos ubicando en el aspecto legal, en el de las normas jurídicas, quién es el destinatario del artículo que vamos a ver a continuación en la pantalla, cuál es el mandato o la orden o lo que espera ese artículo regular a través de su texto, podríamos decirlo así,
cuál es la finalidad o el objetivo que busca ese artículo y en su caso, cuál sería la sanción que se podría establecer. ¿Ok? Entonces, pon mucha atención para que lo puedas ir verificando. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, ¿va? Voy a necesitar que una personita me ayude, por favor, a leer esta parte que se puso en color azul, nada más esta partecita, ¿ok? Hasta la fracción cuarta. Entonces, a ver, déjenme ver. Vanessa, adelante. Perfecto, muchas gracias, Vanessa. Entonces, considerando esta parte, ¿ok? Considerando esta parte que Vanessa nos hizo favor de leer, ¿ok? Díganme, ¿quién es el destinatario de este artículo, de esa primera parte? ¿A quién va destinada o a quién va destinado precisamente este artículo? Adelante, adelante, a ver, díganme. Ajá, exacto, las personas físicas como nosotros o las personas morales. ¿Algo más que quieran complementar? Ok, ahora el destinatario, entonces ya lo tenemos. En los otros elementos, ¿qué es lo que busca regular este artículo? Ya me dijeron, los impuestos, ¿ok? Pero regularlo considerando que este artículo se paga nada más porque sí o qué es lo que tengo yo que realizar para que entonces sí tenga que cumplir esa obligación de pagar este impuesto. ¿Qué es lo que tendría yo que realizar para pagar el IVA? Fíjate bien, la finalidad, el objetivo es que precisamente esas personas físicas o morales entiendan que deben de pagar este impuesto, ¿ok? Ese es el principal objetivo, regular en qué casos se va a pagar el impuesto al valor agregado, ¿ok? Pero con la finalidad de que se realice siempre y cuando se cumpla lo que el artículo primero me establece, siempre y cuando la persona física como nosotros o la empresa, como me decían hace rato, realice alguna de estas cuatro actividades. Enajenar bienes, que sería vender cosas, vender bienes, prestar servicios independientes, como nosotros como abogados, ¿verdad? Si trabajamos de manera independiente, pues estamos proporcionando nuestro servicio al cliente que nos contrate. Esa es una prestación de servicios, ¿ok?
Otorguemos el uso o goce temporal de bienes, que no es otra cosa que el arrendamiento. No importa si es un bien mueble o inmueble, ¿ok? Si rentamos inmuebles, si rentamos cosas que se mueven, no importa, va el impuesto al valor agregado. O realicemos la importación de bienes o de servicios de origen extranjero, pues realicemos esa introducción de esos bienes, de esas, ¿cómo le dicen?, mercancías extranjeras a nuestro país. Pues bueno, si hay una empresa que a lo mejor realiza esa actividad, pues se entendería que la finalidad es que realizando esa actividad regulada por este artículo, se entienda que esa empresa pues pague este impuesto por la importación de esas mercancías que trajo del extranjero y las trajo a México. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la aplicación práctica precisamente de esta parte. ¿Ok? Normalmente la sanción aquí no la vamos a ver porque creo que no la puse. Pero normalmente en materia fiscal, cuando uno no paga esos impuestos, pues normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que la autoridad fiscal, al realizar pues una revisión de eso, precisamente va a determinar nuestro incumplimiento y nos va a imponer una multa, ¿ok? Nos va a determinar una infracción, que la infracción sería lo incorrecto que realizamos, la infracción sería la falta de pago de este impuesto y la sanción en función de esa infracción, es decir, la consecuencia mala que vamos a tener sería una multa. ¿Ok? Entonces, aún así, estas normas jurídicas, ya sea un mismo artículo o en su defecto, en algún otro artículo de esta misma ley del impuesto al valor agregado, nos va a establecer las consecuencias buenas o malas en su defecto que se pueden actualizar por la falta de cumplimiento del mandato, es decir, del pago de este impuesto. ¿Ok? Entonces, esa parte también es muy necesaria que la entendamos. A lo mejor si más adelante se dedican a cuestiones fiscales, pues el hecho de desmenuzar así como ahorita este articulito, a lo mejor van a decir, ay, pues es que ahorita lo estamos desmenuzando porque estamos aprendiendo, maestra, sí, pero son básicos y aunque tú no lo creas, tu maestra a veces desmenuza así los artículos cuando tiene una demanda fiscal, desmenuza de esa forma el artículo en algunas ocasiones como para aclararle al juez fiscal que en determinado momento a lo mejor a mi cliente no le corresponde pagar ese impuesto que debió de haber pagado, ¿ok? Pues ¿por qué? Pues porque el mismo texto del artículo pues no lo regula e irónicamente a lo mejor a la autoridad se le olvidó, pero volviendo a estos básicos que ahorita tú estás aprendiendo, a veces esos básicos pues nos ayudan a ganar juicios. Entonces, eso sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Me voy a regresar a esta parte. Todas nuestras normas jurídicas, todos nuestros artículos, las leyes en sí mismas siempre tienen un destinatario, un mandato, una finalidad y una sanción. ¿Ok? Que pues ahorita ya lo interpretamos y que más adelante, irónicamente, regresar a esto que ves en la pantalla, más adelante te puede ayudar a ganar juicios completos. ¿Ok? Entonces, eso siempre es muy importante que lo tomen en cuenta, que no olviden esa parte. ¿Ok? Y aplica para cualquier especialidad del derecho, ¿eh? No nada más para las cosas fiscales, para cualquiera, porque todas las normas jurídicas tienen esa estructura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a continuar. Nuestras normas jurídicas, entonces, además de tener esa estructura que vimos ahorita, el destinatario, una función y demás, van a imponernos un deber.
si tú ahorita dijiste una obligación en tu cabeza, sí es correcto. Deber y obligación en materia de derecho podríamos decir que son sinónimos, ¿ok? Entonces, nos imponen una obligación, sí, nos imponen un deber, sí, ¿ok? Y nos ayudan esas normas jurídicas, todas esas leyes, a que se dirija el comportamiento de las personas hacia el bien común, hacia lo que nos procura, como dijeron hace rato en el chat, a que tengamos más seguridad de que las conductas de las personas se realicen conforme a lo correcto y que a lo mejor lo que yo haga no afecte a otros y lo que otros hagan no me afecte tampoco a mí, pero a lo mejor tampoco afecte al Estado por lo que yo haga o deje de hacer, hacia un bien común que de realizarse, pues todos tengamos el adecuado desarrollo personal, laboral, económico, familiar, etcétera, y que permita a su vez pues que el Estado avance, que el Estado evolucione, ¿ok? Pero sobre todo que de manera personal los individuos eviten cometer lo contrario a lo que se espera realizar con base en las leyes, evitar esa consecuencia mala, evitar precisamente esa sanción que probablemente podamos tener que actualizar o ser acreedores pues de pagar esa multa, ser acreedores a lo mejor como en el ejemplo de los papás, pues si lo que debía de ser es que a mí pues por lo menos me importara un poquito mi hijo, ¿no? Ya deja tú que lo ames, que te importe, que se desarrolle bien, que tenga lo necesario. Si a ti te faltó algo, pues que a él no le falte ese algo y le puedas dar un poquito más. Pues por lo menos eso, ¿no? Es lo que esperaría cualquier persona en su sano juicio. Es lo que debería de ser, pues de no realizarlo, pues obviamente voy a tener consecuencias y es ahí a lo mejor en donde en derecho familiar muchas personas pues sí, hasta cierto punto se arrepienten. ¿Por qué? Porque les quitan la patria potestad. No se las quitan a lo mejor en el mejor de los casos, pero les condicionan el contacto con los hijos, con las famosas visitas, ¿ok? Entonces ahí tienes tu consecuencia mala. ¿Ok? Entonces, invariablemente siempre esas normas jurídicas van a tener precisamente esa consecuencia, ¿ok? Y lo debemos de tomar muy en cuenta, ¿va? Ahora, estas normas jurídicas, ¿ok? Nos van a decir en todas sus vertientes, no importa si es una norma de derecho administrativo, de derecho fiscal, de derecho familiar, de derecho laboral, no importa, siempre nos van a mencionar lo que es preciso realizar, como ahorita. ¿En qué casos aplica el IVA? ¿Ok? Ya nos dijo de manera muy precisa cuándo sí tengo que pagar el IVA. A lo mejor llega un cliente y nos dice, oiga, pero yo no realizo ninguna de esas 4 actividades, entonces ¿tengo que pagar IVA? La respuesta sería no, porque a fuerzas necesita realizar una o las 4 para pagar el IVA. No realiza ninguna de esas, entonces no tiene por qué pagar el IVA. ¿Ok? Entonces nos dice de manera muy precisa, de manera muy textual, casi siempre en el derecho, nos va a decir lo que es preciso hacer, lo que debemos de tomar en cuenta y nos va a decir el fin o el objetivo que busca alcanzar esa norma jurídica. En el ejemplo que vimos, pues, cuándo, la finalidad, en qué casos, qué actividades me van a dar, pues, el pago del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Y van a dirigir el comportamiento, pero no de cualquier persona. Como bien me dijeron, solo de las personas físicas como nosotros o de las empresas que realicen esas 4 actividades. ¿Ok? Y nos van a orientar de cómo realizar las cosas en el mejor de los casos. ¿Ok? Nos van a decir inclusive qué autoridad
en algunas ocasiones a qué autoridad debemos de acudir para realizar algo, va a orientar también la actuación del particular en caso de ser necesario, ¿ok? Entonces esa parte también la debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Que no solo orienta el comportamiento de las personas físicas o de las empresas, sino que también en algunas ocasiones de qué es lo que sí puede hacer la autoridad, pues para ejercer sus funciones, porque también como lo dijeron en el comentario, la autoridad, que es la que valida las leyes, pues precisamente también nos va a dar cierta certeza, pero está creada, validada por la propia sociedad a través de las leyes. Entonces, la misma autoridad también está regulada por la ley. La misma ley le dice al presidente, a los gobernadores, hasta al policía de tránsito qué cosas sí puede hacer y qué cosas no. ¿Ok? Hasta ellos como autoridad están sujetos a estas normas. ¿Va? Ahora, otra parte importante, ¿ok? Ya dijimos ahorita entonces, qué nos va a dirigir ese comportamiento y nos va a orientar, ¿ok? También nos va a orientar en el comportamiento de las autoridades, ¿ok? Va a orientar o va a ayudar a que la autoridad comprenda cómo debe de comunicar su actuación hacia los particulares, sobre todo en derecho administrativo, van ustedes a ver mucho de esto, ¿ok? Porque la autoridad tiene una base legal de lo que debe de hacer, pero hasta la misma ley le dice cómo lo tiene que hacer. O sea, no como tú creas, no, no, no. O sea, hay un reglamento, hay a lo mejor la misma ley te dice cómo, entonces los pasos que diga la ley, lo que diga el reglamento es como tú debes de dirigir tu actuación hacia el particular, pues para que hagas lo que se necesita realizar como autoridad, ¿ok? Y también como norma jurídica hacia el particular nos va a decir cómo debemos de recibir la información y en función de esa información que recibimos, cómo tenemos que actuar. ¿Ok? Entonces también esa parte, ¿dónde vemos mucho de eso? Cuando se dan los juicios. Todos los que están sujetos a un juicio reciben una notificación, les dicen qué onda, los demandan, no los demandan, les piden que testifiquen algo. Ah, si vas a ser testigo, en la misma notificación te dice cuándo, en dónde, a qué hora debes de proporcionar tu testimonio. Si te demandaron, la misma notificación te informa que estás demandado, quién te está demandando y que en consecuencia pues manifiestes lo que a tu derecho convenga. ¿En dónde? En ese tribunal que te está notificando. ¿Ok? Entonces también el propio proceso eh, judicial, pues también nos establece, ¿verdad?, bases legales, normas jurídicas que nos van a dar el procedimiento y la manera inclusive en la que el particular debe de ser informado y actuar en consecuencia. ¿Ok? Entonces esa parte también es muy, muy importante. ¿Ok? Y nos va a ir diciendo también en el aspecto del particular, además de cómo recibe la información y actúa en consecuencia, cómo debe de actuar sobre lo que debe de hacer. O sea, no nada más es ir y decirle a lo mejor si me están demandando, pues decirle a la otra persona que está pues loquilla, vamos a suponer que se quiere divorciar de mí y argumenta que por violencia familiar y a lo mejor ni es cierto, pero yo no le voy a ir a decir que es una loca a la otra persona y que yo no, ni un pelo nunca le he tocado, vaya, ni te he visto mal, ni te he deseado que te pase lo peor, o sea, no, jamás, y no se lo voy a ir a decir al tribunal así nada más
como chisme de vecina, ¿verdad? Así de, ay, mira, fíjate, juez, vamos a sentarnos y platicamos, ¿no? O sea, te va a decir cómo lo debes de realizar por escrito, el plazo, ¿no? Hasta inclusive en el que lo tenemos que presentar. Inclusive, pues también se recomienda pues tener un abogado, vaya, todo eso nos lo va a dar inclusive la base legal o las normas jurídicas que tenemos. Y en su caso, pues también si amerita la situación, pues también de transgredir la ley, pues vamos a tener una sanción. Vamos a suponer que esa persona que está demandada por violencia familiar, pues dice, "Ay, mira, a mí me da igual lo que diga la otra persona, está loquilla, nadie le va a creer. Vaya, ni el juez debió de haber a lo mejor admitido la demanda, o sea, pues, ni al caso. Yo no le voy a responder, justo como lo he ignorado o la ignoro a la otra persona, lo voy a hacer, pues obvio voy a tener una consecuencia. La primera consecuencia va a ser que ni voy a ganar el juicio y si a lo mejor tengo elementos para comprobar pues que la otra persona si está loquita, pues tampoco los van a tomar en cuenta porque no me presenté en el juzgado, a lo mejor en tiempo y forma, de manera escrita, a mencionar eso, obvio, con palabras propias y pruebas. Entonces nunca me van a creer que la otra persona está mal, que está engañando, está diciendo algo incorrecto. Y la otra consecuencia, pues va a ser que probablemente pierda el juicio. Y si lo pierdo y me afecta en ciertos derechos, pues la consecuencia va a ser que a lo mejor esos derechos ya no los voy a poder ejercer de manera posterior, ¿ok? Entonces esa parte sí es muy necesaria que la tomen en cuenta, por favor, y que obviamente más adelante cuando ya estemos trabajando, pues también se lo hagamos ver así a nuestros clientes, de que inclusive hasta su falta de acción a como lo espera el proceso, porque la ley dice cómo debe de actuarse, al menos de manera genérica, de no hacerlo, pues le puede traer cierto grado de consecuencias, ¿va? Y también hacerle entender que puede darle acceso a ciertos derechos, ¿no? A que se le permita pues demostrar que la ley le asiste, que la ley le reconoce derechos, ¿ok? Que esa parte es muy, muy importante que la tomemos en cuenta, ¿va? Entonces también mencionarle eso, no sé si por ejemplo, como vemos ahorita en las noticias, ¿no? De que desalojaron a unas personas que se metieron a una propiedad que obvio no era de ellos, pero que pues ya el propietario pues evidentemente demandó que se le respete su propiedad, que se le reconozca la propiedad. Entonces pues obviamente a lo mejor en ese aspecto le podemos decir al cliente, a lo mejor el cliente que es el dueño de la casa va a decir, no, pues es que me han dicho que pues, esas personas no es fácil de sacarlas, que cuesta mucho trabajo, que aunque la ley o el juez pues me digan o me den la razón, va a ser bien difícil sacarlos. Entonces, pues no, yo no me quiero meter en camisa de 11 varas. Aunque ahorita pues por eso estoy con usted para que me diga si sí o si no lo hacemos, si es o no difícil. Pues yo creo que mejor no, ¿verdad? Mejor olvídelo, hasta olvide que vine a tratar ese tema con usted. Pues obviamente ahí le vamos a decir a la persona, no, es que con base en la ley, si usted tiene pues escrituras, le deben de reconocer esa propiedad, hay manera de demostrarlo, la ley le asiste, se le debe de reconocer ese derecho y se le debe de dar acceso a ejercer ese derecho. Ejercerlo como, pues sacando a las personas de su propiedad y usted pudiéndose instalar en esa propiedad o hasta inclusive venderla si eso es lo que quiere. Pero mientras esas personas estén ahí, pues usted no va a poder tener reconocido ese derecho, aunque lo tenga en papel, no lo va a poder tener plenamente reconocido ante la ley y el juicio pues le ayuda inclusive a eso. ¿Y con apoyo en qué? Pues en las normas jurídicas
que precisamente te dan acceso a ese apartado, de ese reconocimiento a través de la vía judicial. ¿Ok? Entonces esa parte también muy importante y decirle que hasta inclusive puede comprender que adquiera ciertas obligaciones, ¿ok? Ciertas obligaciones, a lo mejor si estamos en el apartado de arrendamiento y yo voy a rentar mi casa más adelante, pues por el contratito que se regula por el Código Civil, pues yo también como arrendador, voy a tener, a lo mejor cierto cúmulo de obligaciones con base en ese contrato de arrendamiento. Entonces también puntualizar mucho esa parte con nuestros clientes. ¿Quieren un contrato? Sí, el contrato no nada más te va a dar privilegios por el tipo de contrato que estés estableciendo. Ganancias sí va en función de algo económico. También te va a dar el aspecto de obligaciones, compromisos que estás adquiriendo con base en la misma ley que regula ese contrato, ¿ok? Entonces esa parte también necesaria que se la digamos a nuestros clientes, ¿va? Ahora, vámonos rápidamente al apartado de la norma más el derecho, ¿ok? De la norma más el derecho, ¿ok? Vamos a tener que esta mancuerna, ¿ok? Cuando a la norma le ponemos el aspecto jurídico, vamos a tener la posibilidad de ordenar de manera más eficiente o de manera más rectora, como lo ves ahí, la conducta de la humanidad o al menos de la sociedad mexicana, si lo queremos ver nada más en ese panorama, digamos, más específico. Entonces vamos a poder ordenar de manera más eficiente la conducta de los mexicanos, como a través de la coacción, es decir, la coacción, coaccionar a alguien es decirle lo que yo necesito y que obligatoriamente quiero que realice y que de hacerlo pues va a tener cosas buenas o cosas malas. Eso es coaccionar, ¿ok? Entonces, si yo a la norma le junto el aspecto del derecho, de manera más eficiente le puedo explicar a la sociedad mexicana qué es lo que la ley espera de ellos en varios aspectos de su vida, en el matrimonio, en los contratos, en lo fiscal, en lo familiar, por ejemplo, en lo laboral. Les voy a poder decir qué es lo que necesito que realicen en esos aspectos y coaccionarlos, decirles, mira, si todo como trabajador tú lo cumples bien de acuerdo a tu contrato, pues de ahí pues se van a desprender consecuencias buenas, vas a tener salario, prestaciones, estabilidad laboral, por lo tanto estabilidad económica. Pero si no lo realizas, entonces vas a tener consecuencias malas. Te pueden despedir y eso se llama despido justificado. Inclusive te pueden sancionar administrativamente, o sea, tu jefe te puede regañar y no te va a correr, pero te puede levantar un acta administrativa diciendo pues que estás haciendo cosas malas, contrarias a lo que dice tu contrato, por ejemplo, ¿ok? Entonces, de esa manera yo voy alineando la conducta del mexicano laboralmente hablando a que realice un bien común, es decir, a que permita su desarrollo integral y a su vez el desarrollo del Estado, si lo vemos desde esa perspectiva. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, chicas, ¿todo bien hasta el momento? Hecho. Entonces, vamos a avanzar otro poquito más. ¿Ok? La ley, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser la ley? La ley va a ser esa relación necesaria, ¿ok? Que vamos a tener entre los objetos y las cosas, ¿ok? Pero tenemos que entender que no todas las cosas participan de una misma naturaleza y por lo tanto tenemos que clasificarlas.
¿ok? Entonces, esta parte, ¿ok? Es lo que permite que de esa clasificación tengamos distintas leyes, ¿ok? ¿Cómo podríamos entender esa parte? ¿Ok? Digamos, como nos lo menciona esta persona, este doctrinario jurídico, ay, se me fue su nombre, Kelsen, ¿ok? Como nos lo dice Kelsen con su famosa pirámide de la jerarquía de las leyes, Kelsen nos dice, la ley es la relación entre la sociedad y sus múltiples aspectos, ¿ok? Pero no todas las cosas de la sociedad son dignas de ser reguladas por la ley. Fíjense qué grado de evolución tan grande tiene este alemán, Kant, al decir no todas las cosas socialmente hablando, a fuerzas las tiene que regular el derecho, ¿ok? No todo. Habrá cosas que sí y otras cosas que no, ¿ok? De ahí que existan distintas clases de leyes. Simplemente velo ahorita, a lo mejor con el fenómeno que se está dando ahorita, digamos, viralmente, de esta como moda, podría decirlo yo, de los Terians. Mucha gente dice, ay, es que hay que regular eso de los Terians porque hay que darles libertad de expresión y demás. Debería de estar regulado en la ley. Pues ahí Kant diría, es que no todo lo que socialmente pasa en una sociedad necesariamente tiene que estar regulado por el derecho. Y si ya está regulado, les diría Kant, y si ya está regulada la libertad de expresión, entonces, ¿qué carambas voy a regular? El chiste es que de esa libertad de expresión a la luz del derecho, si ya está regulado, pues esa libertad de expresión no afecte, ¿no? No afecte a otras personas, ¿ok? Para que entonces, pues ahí sí el derecho siga protegiendo lo que tenga que proteger, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa parte que nos dice Kant, al grado de que, bueno, hay diferentes tipos de leyes porque hay diferentes cosas que sí se deben de regular en el aspecto del derecho, ¿ok? Entonces, fíjate bien, vamos a tener que considerar, ¿ok? Que de ese apartado de la ley, ¿ok? Hay leyes que nos dicen qué hacer, ¿ok? Y cómo actuar o cómo ser en ciertos aspectos, ¿ok? Inclusive esas leyes van a tener una causa, un motivo por el cual se originó esa ley y un efecto. ¿Qué diríamos? Retomando esas normas jurídicas, ¿ok? El efecto es que de esa norma, el conjunto de artículos que integran esa ley tengan el mismo efecto, es decir, regular un aspecto que obligatoriamente en la sociedad se debe de regular en diferentes facetas o con un solo objetivo, ¿ok? Como lo vemos a lo mejor con el derecho penal, con el Código Penal. La causa de que exista un Código Penal, pues es porque existen varias personas, o en su momento así se vio, que había personas que hacían todo lo contrario a la ley, precisamente robaban, mataban, defraudaban, entonces se vieron en la necesidad de tener un conjunto de leyes o una ley en específico que pues regulara esas conductas que son impropias para proporcionarles una sanción. ¿Con el efecto de qué? Con el efecto de tener orden social, ¿no? Orden social, es decir, que pues no se generen tanto esas conductas, que esa es la idea, y haya ese orden social, esa paz social, que no haya personas que vulneren esa paz social, ¿ok? Entonces, lo debemos entender así, ¿ok? Y esas leyes pues van a estar alineando el comportamiento de las personas hacia lo que debe de ser,
¿ok? Hacia lo que debe de ser, ¿vale? Entonces, esa parte también la debemos de tomar en cuenta, pero recuerden siempre, no todo lo que va a estar en determinado momento regulado o digo, más bien presente socialmente hablando, no necesariamente todo eso va a tener que estar pues regulado por la ley, ¿ok? Ahora, fíjate bien, vamos a ir viendo los diferentes tipos de normas, ¿ok? Ahorita las vamos a ir viendo rápido para que veamos, bueno, ya vimos sus características, ¿ok? Pero vamos a ir verificando esos tipos de normas para que entendamos por qué las del derecho tienen esa característica de ser coercibles y demás, y por qué otras normas pues también existen, socialmente algunas de ellas son válidas, pero no necesariamente van alineadas a lo que busca la ley. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ir viendo este videito, solo déjenme ver, no lo puse más para acá adelante, creo que no. Entonces déjenme abrir este para podérselos mostrar. ¿Ok? Entonces déjenme compartirles esa pestañita, que creo que es sí. Tantito. Entonces vamos a ponerle acá que omitir y vamos a ir viendo este videito, ¿ok? Precisamente nos va a dar el contexto de ese concepto de normas y los tipos de normas que existen, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo por acá. Nada más déjenme ver si ustedes ya lo ven acá de este lado. Sí, hecho. Entonces vamos a darle play y pongan mucha atención.
Listo, entonces por ahí tomen nota, ese canal legal MX es de bastante utilidad porque no nada más trata este tipo de temas que estamos viendo ahorita, sino pues también otras cosas de derecho civil, de derecho mercantil, entonces es bastante útil, ¿ok? Entonces, ahora sí, vámonos a regresar a la presentación, ¿ok? Entonces, para nosotros, ahorita, pues lo más importante son las normas morales. Digo, morales jurídicas, ¿ok? Pero ya vimos que hay otro tipo de normas, ¿ok? Que nos dice el video y que ahorita a lo largo de la sesión, pues como que estuvimos viendo. ¿Ok? Normas sociales, morales, que vamos a ver por acá, le vamos a avanzar un trecho más, ya nada más nos faltan estas dos diapositivas y terminamos nuestra sesión. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, acá están estas normas que nos dice precisamente el video. ¿Ok? Entonces, esa norma va a ser algo que es superior a la persona, ¿ok? Que se entendería de manera genérica, como lo dice el video y como lo dice la teoría, pues que es algo que individualmente, precisamente la persona considera que es lo correcto, lo que debe de realizar y que hasta cierto punto ayuda a que la persona alinee su conducta hacia eso que considera correcto, ¿ok? Pero habrá algunas de ellas, como dice el video, que nos las va a proporcionar pues una autoridad, un ser superior hasta cierto punto, para que nos indique esa persona de manera válida, pues qué es lo que se espera de nuestra persona, ¿ok? Entonces vamos a tener estas, las primeras que nos dice el video, las cuestiones morales, que pues no hay alguien que nos las haga efectivamente válidas o que haya un ente superior que nos establezca que estas normas morales pues precisamente las vamos a tener precisamente que cumplir o que sean universales esas normas morales, sino que esto, como dice el video, pues precisamente es algo que de manera personal, de manera familiar, pues nosotros lo establecemos como algo válido, ¿ok? Como los ejemplos que me dieron, pues en mi casa a lo mejor es normal, que cada persona, ¿verdad? Pues al terminar sus alimentos lleve sus trastecitos a lavar y que cada quien lave su propio juego de trastecitos y cubiertos. Eso para mí en mi familia a lo mejor es lo válido y para lo mejor algunos de ustedes es normal que una vez a la semana cada quien lave los trastes de todos los demás, sin importar si solo son tuyos o de los demás. Si hoy te tocó lavar los trastes, pues lo moralmente válido es que pues tú lo realices, ¿ok? ¿Por qué? Porque es tu deber hacia tu familia, lo que tú consideras que es correcto hacia tu familia y hacia el entorno ordenado que tú esperas tener en donde vives, ¿ok? Entonces, moralmente eso es algo que pues va de la mano de lo individual, ya sea en el contexto de la familia o en lo personal, lo que consideramos que es válido, ¿ok? Y las normas sociales, que como bien nos dice el video y la teoría, pues va en función precisamente de un grupo de personas que establece pues ciertas pautas de convivencia que consideran válidas, pues precisamente para que su convivencia sea muy armónica. Eso lo ven ustedes perfectamente bien, yo creo que todos cuando tenemos amigos. Ya ven que tengo amigos en la escuela, tengo amigos en el trabajo, tengo amigos en el vecindario, por ejemplo, todos tenemos ese contexto. ¿Están de acuerdo que a lo mejor con cada grupo, ya sea el grupo de amigos de la escuela, de la casa, del trabajo, cada uno tiene sus propias reglas de convivencia? A lo mejor es normal que con los de la escuela hasta de beso y abrazo nos saludamos y nos despedimos.
pero con los vecinos no, con los vecinos nada más es hola, de manera respetuosa, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Pero nada de beso y abrazo, porque esa es nuestra norma de convivencia social. Y a lo mejor con los del trabajo, pues con algunos, digamos, es una regla mixta. Con algunos sí de beso y abrazo y con otros así como con los vecinitos de lejitos, pero sí de manera respetuosa. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿no? Y ya y pues chismoseamos y lo que tú quieras, pero a lo mejor algunos nada más así de lejitos, porque no existe esa confianza de cercanía física y con otros sí, porque esas son las reglas de convivencia en nuestro grupo, es lo que es válido. ¿Ok? Entonces, esa parte la tenemos también muy marcada, las cuestiones de las normas religiosas que ya las abordamos, esas pues nos las establece un ser superior, en este caso pues ese Dios que técnicamente pues nos establece esos preceptos, esas reglas basadas pues precisamente en esa creencia religiosa y que tratan de alinear nuestra conducta hacia lo que religiosamente sería lo correcto. Ahí vamos a tener sanciones, a lo mejor en las cuestiones morales no vamos a tener una sanción, salvo el remordimiento, a lo mejor de, híjole, es que hoy me tocaba lavar los trastes. Ay, pero me hice loco y no los lavé y pues como que le vi la cara a la otra persona a la que le tocaba mañana. Le dije, no, sí, yo los lavé ayer, nada más que tú no estabas y hoy te toca. Ay, dice, sí, es que moralmente, pues es que me tocaban a mí y sí me siento mal de haber chamaqueado a la otra persona a la que hice que lavara los trastes en vez de yo hacerlo, ¿verdad? Pues es que me tenía que conectar a la clase y pues no, o sea, lavar trastes, tomar la clase, no, o sea, por eso fue la chamaqueada y me siento mal, pero hasta ahí, ¿ok? A lo mejor socialmente hablando, pues también el remordimiento de conciencia, la penita, a lo mejor, de híjole, sin querer, saludé de beso y abrazo a tal persona, híjole, y se me olvidó que no, híjole, que no le gusta esa parte y hasta me sentí incómodo, hice que la otra persona se sintiera también incómoda, pero es que se me fue, es que yo actúo así como que en automático y chin, pues ya ni modo, ahí está el remordimiento, pero no te van a meter a la cárcel nada más porque saludes de manera diferente a ese grupo de personas, ¿estás de acuerdo? Y a lo mejor también en el aspecto religioso, si no lo cumplimos de acuerdo a lo que ese Dios pretende que nosotros realicemos, pues también va a venir a lo mejor el remordimiento de conciencia, ¿no? Como decimos religiosamente hablando, híjole, chin, es que pues a lo mejor sí tenía yo que ir a misa, todos los domingos voy a misa, de veras que en la mañana no pude porque tengo cosas que hacer. En la tarde no pude porque el partido estaba bien emocionante y pues hasta que no terminó, yo no me despegué de la tele y no me fijé que ya hasta el horario de la misa se me pasó. Terminó el partido, pues ya a esa hora ya no hay misas y no voy a ir a cualquier iglesia, ¿verdad? A la que me gusta, pero pues ahí ya no hay, después de ese horario ya no hay padrecitos que den misas, entonces, híjole, pues se me pasó un día, pues sí, perdón, me siento mal un rato, creo que hasta Diosito a lo mejor se siente mal conmigo, pues porque no fui, preferí pues hacer otras cosas en la mañana y estar disfrutando el partido en la tarde, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Pues ya pasó. No va a venir Dios a decirnos, ah, pecador, te vas a ir al infierno, te voy a mostrar ahorita el infierno que te vas a merecer por no ir este domingo a misa. Pues obviamente no, ¿verdad?
aunque a veces a lo mejor así nos lo muestran en algunas películas o en algunos memes, pero no va a pasar eso, no va a pasar nada más de un remordimiento de conciencia. En cambio, las cuestiones jurídicas, que ya sabemos que son esas normas, esos artículos, esas leyes, pues sí van a tener también el objetivo de alinear la conducta de la sociedad, de las personas en cierto aspecto, con la finalidad de que pueda haber mayor orden, mayor paz, mayor seguridad, mayor respeto entre las personas, pero sí va a tener una sanción muchísimo más eficiente. ¿Ok? Además de que, pues, estas normas jurídicas, ya sabemos, las crea el Estado a través del poder legislativo, y ese poder legislativo va a establecer ese destinatario, ese mandato, esa finalidad, esa sanción, esa consecuencia que va a ir de la mano de esas normas jurídicas en específico. ¿Ok? Ahora, aquí están las características que precisamente nos dice el video. Nosotros pues nada más vamos a tomar en cuenta las jurídicas porque es pues digamos como el eje central de nuestra materia, ¿no? Son bilaterales porque establecen derechos y obligaciones en esta parte, ¿ok? Establecen derechos y obligaciones, son externas porque van en función de las acciones de las personas, por eso son externas, ¿ok? Son coercibles, informan de manera eficiente a la persona respecto de lo que el Estado busca regular y respecto de las consecuencias buenas o malas que podemos tener de acatar lo que esas normas jurídicas establezcan, ¿ok? Y son heterónomas, ¿ok? Son heterónomas, es decir, el Estado establece estas normas, ¿ok? Hay un ente diferente de la persona a la que van dirigidas, que es el que crea estas normas jurídicas. En este caso, pues nuestro poder legislativo, que es ese instrumento del Estado que de manera independiente a la propia persona que regulan estas leyes, pues va a estar creando las normas jurídicas, ¿ok? No pasa igual, por ejemplo, con las morales. Las morales normalmente son unilaterales, me imponen obligaciones o deberes que yo creo que debo de realizar, ¿ok? No son coercibles, son incoercibles, es decir, eh, a lo mejor si yo no cumplo mi deber moral de ser responsable con mi tarea, pues va a haber un remordimiento de conciencia, sí, pero no va a haber alguien externo que obligatoriamente me diga, haz la tarea y hasta que no la haga, pues no se va a quitar de ahí, ¿no? A lo mejor van a decir, maestra, pero a lo mejor cuando estábamos chiquitos, papá y mamá estaban ahí. Sí, pero en determinado momento si no podían estar ahí constantemente diciéndote, haz la tarea, si no la haces te van a poner falta y se va a afectar tu calificación y se te van a juntar las tareas porque de todas maneras las tienes que hacer. Pues a lo mejor están un ratito ahí diciéndote eso, marcándote esa parte, pero al final de cuentas de quien depende hacer eso es de ti, ¿ok? Así la hagas bien, la hagas mal, de todas maneras no te pueden obligar al 100%, ¿ok? Es algo que moral o personalmente el niño, la niña, el joven lo debe de realizar, ¿ok? No es que venga la escuela o la maestra o a fuerzas tus padres a que sí o sí lo hagas, no. Y son cuestiones que vienen del aspecto interno, del aspecto personal, y por eso son autónomas. Uno mismo se impone esos deberes morales, ¿ok? Las religiosas, como lo vemos aquí, también son unilaterales, establecen obligaciones de carácter interno o personal,
no son coercibles, como decíamos, si no vas a misa no va a venir el Papa a decirte que ya estás en el infierno, tampoco va a bajar Dios a decirte lo mismo, por eso son incoercibles y son heterónomas. Aquí se entiende que Dios es el que las creó, ¿ok? Para hacerlas de conocimiento de las personas para que las cumplan, por eso son heterónomas, ¿ok? Y las sociales igual establecen unilateralmente obligaciones, son externas porque van en función de la convivencia de la persona hacia un grupo social determinado, son incoercibles. No va a venir el que creó esa dinámica de saludo a decirte, oye, ya incomodaste a fulano de tal porque le diste beso y abrazo. Mala persona, mala. Acuérdate que nuestro grupo social nada más se saluda así de hola, de lejitos, con mucho espacio vital de por medio. O sea, mal, tache. O sea, ya ni te vamos a hablar. La ley del hielo por el día de hoy porque incomodaste a fulanito de tal. Pues no, obviamente no va a venir y ni se va a dar ese el caso. ¿Ok? Por algo son incoercibles. Y son heterónomas porque alguien en ese grupo social genera estas normas pues para que sean validadas por los demás y en determinado momento pues los demás las entiendan como correctas y las empiecen a reproducir o a cumplir según se haya establecido. ¿Ok? Entonces, de este aspecto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, chicas. Entonces, ay, perfecto. Entonces ya con esto podemos dar por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Ok, nada más que me faltó ahorita que estaba viendo subir la tareita. Ok, pero ahorita te voy a decir cuál va a ser tu tarea. Ok, precisamente con base en estas normas, ok, en estas normas jurídicas, morales, religiosas y sociales, ok, tú vas a realizar un mapita conceptual, ¿ok? De qué es lo que se entiende por norma jurídica, norma moral, norma religiosa, norma social. Si quieres, te puedes apoyar de este cuadrito también para que lo puedas realizar. Ay Dios, ¿por qué no sale? Ah, de este, perdón, es que no migraba la diapositiva. Entonces te puedes apoyar más o menos como este cuadrito, ¿ok? Y lo que vas a realizar es que me vas a dar unos ejemplos, ¿ok? Ese va a ser tu apartado de tareas. Espérame tantito. Ay, es que quiero activar el lapicito y no puedo. Ya pude. Entonces, fíjate bien. Vas a hacer entonces tu mapita conceptual de los 4 tipos de normas, que serían estas, con su respectivo concepto, ¿ok? Y de los que me vas a dar ejemplos van a ser de las normas morales. Me vas a dar 2 ejemplos de normas morales, ¿ok? 2 ejemplos de normas sociales, ¿ok? 2 ejemplos también de normas religiosas, pueden ser a lo mejor de los que vimos ahorita o de cualquier otra religión, a lo mejor preceptos obligatorios de la religión que tú quieras poner como ejemplo. Y de normas jurídicas me vas a poner 3 ejemplos, ¿ok? 3 ejemplos de normas jurídicas, ¿va? Esa va a ser la tarea para que la puedan desarrollar a lo largo de este fin de semana. Bastante sencillito para que podamos pues como aterrizar esta parte de conocimiento que ahorita abordamos en esta semana y a través de esta sesión, ¿va? Perfecto. Yo ahorita les subo precisamente estas instrucciones que ya vi que no se cargaron bien, pero va conforme a esta consigna que les estoy explicando. Igual en un ratito más ya van a poder ver publicada la grabación por si
quieren retomar algo en específico que se les haya olvidado tomar nota, lo puedan retomar. ¿Sale? No, gracias a ustedes, chicos. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase, el siguiente jueves, para ver los órdenes normativos y otros detallitos más sobre las fuentes del derecho. Y ahorita se llevan bastante información como para asimilar. Y yo los veo el siguiente jueves, igual de 6 a 8, 8 y cuarto a más tardar, para que continuemos con los temas. Y si tienen alguna duda, pues me mandan mensajito, ya sea por plataforma o a través de mi número de WhatsApp, que creo que sale por ahí en la primera presentación, pero por si acaso, aquí se los pongo dentro del chat, que es 55 17 59 28 53, para que, pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me puedan mandar mensaje de manera rápida y yo les pueda apoyar, ¿vale? Perfecto, pues entonces cuídense mucho y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Bye.